Hola, ¿qué tal amigos? Arrancamos nuevamente nuestros videos y en el anterior video habíamos hablado sobre las descomposiciones vectoriales, las sumas, que era un vector, mucho concepto, algo de operatividad, pero déjenme contarles que esa operatividad va a continuar y la descomposición vectorial no se va a acabar, siempre va a seguir en este curso. Yo diría que un 90% de este curso es fundamental saber la descomposición vectorial en sus componentes rectangulares. Entonces, abordemos este problema y variemos un poquito la forma operativa. O sea, vamos a encontrar resultantes, ángulos, vamos a ver la mayoría de los casos que se nos pueden presentar. Entonces, este problema también lo encontramos en mecánica vectorial para ingenieros. Pueden leer el libro, les recomiendo que lo guíen. Si pueden comprarlo, cómprenlo, descárguenlo de internet. Es un buen libro, vale la pena. Bueno, dice, se aplica dos fuerzas en el gancho de apoyo que se muestra en la figura. Si se sabe que la magnitud de P es de 35 newton, determine por trigonometría A el ángulo alfa requerido si la resultante R de las dos fuerzas aplicadas en el gancho debe ser horizontal. Y B, la magnitud correspondiente a esa resultante que vamos a hallar, que aquí la llamaron o la denotaron R. Listo, entonces básicamente empezamos como siempre. Vamos a poner un sistema de referencia cartesiano. Este lo voy a dibujar simplemente por guía del eje Y. Y listo, vamos a asumir que este que está por aquí va a ser nuestro eje X de referencia imaginario, no hay problema. Y ya sabemos, como siempre, nos imaginamos el triangulito simplemente por aquí para esta fuerza y para la otra. Listo, pero miren, hay algo muy curioso. En este problema nos ponen a condicionar nuestras ecuaciones. Miren, dicen, si se sabe que la magnitud de P es de 35 newton, determinar por trigonometría, que en este caso nosotros lo vamos a hacer por componentes rectangulares, el ángulo alfa requerido si la resultante, es decir, si la suma de esas dos fuerzas aplicadas en el gancho debe ser horizontal, es decir, si la sumatoria de fuerzas totales va a ser igual a una resultante, pero esta resultante tiene que ser igual a una horizontal. ¿Qué quiere decir esto? La fuerza resultante que vamos a hallar tiene dos componentes. Una fuerza resultante en el eje X, y una fuerza resultante en el eje Y. Perdón, aquí me equivoqué. Y una fuerza resultante en el eje Y. ¿Listo? Nada nuevo. Esto lo conocemos. Ahora, vamos a conocer el concepto de sumatoria. Sumatoria de fuerzas en el eje X van a ser iguales a una resultante. Perdón, no pongamos resultante, hablemos de una vez de fuerzas. Van a ser igual a una resultante o a una fuerza resultante en el eje X. ¿Quién sería? Esta que está aquí. Y después vamos a aplicar una sumatoria de fuerzas en el eje Y que van a ser iguales a una fuerza resultante en el eje Y. Pero aquí hay un caso bien particular, porque, a ver, por lógica, si nos dicen que si se sabe que la resultante debe ser horizontal, ¿qué quiere decir? Que no tiene una componente vertical. ¿Qué quiere decir? Que esto debe ser igual a 0. En otras palabras, la sumatoria, me quedó algo raro esa sumatoria, que la sumatoria de fuerzas en el eje Y debe ser igual a 0. No hay componente en el eje Y, pero de igual manera hay que hacer esta sumatoria. Y ya veremos por qué. Fíjense,
Este prácticamente, voy a cambiar de color por un rojo. Este prácticamente va a ser el truco o la condición que siempre debemos pensar. Miren que no hemos utilizado números para nada, simplemente que hay que leer bien lo que nos están pidiendo aquí en este pedazo. Nos están diciendo que la resultante de esa fuerza, o sea, que determine un valor de este ángulo de tal manera que me proporcione una resultante en este eje. Para yo encontrar una resultante en ese eje, debo condicionar a que no hay resultantes en el eje Y, en el eje vertical, porque si no, porque de lo contrario pasaría esto. Miren, voy a hacer por aquí un bosquejo. Si yo tengo una fuerza resultante así, es porque con seguridad hay dos vectores rectangulares que lo componen. Él puede ser sustituido por estos dos. Pero si yo tengo una fuerza resultante sobre todo un eje, o sea, así, quiere decir que solamente una componente lo compone, que es la misma del eje X. Supongamos pues que este es el eje X y este es el eje Y. No hay otra componente. A la hora de yo determinar la resultante, recuerden que va a ser que h cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado, donde esta y va a ser nula, va a ser un 0. Entonces me queda que h, que es la total, va a ser igual a x, o sea que el vector resultante va a ser igual a la componente, y por esta sencilla razón tenemos que limitar que esto es 0. Entonces partamos de que conocemos o ya aprendimos este nuevo truco para poder como abordar el problema, porque si no siempre vamos a estar dudosos en lo que vamos a hacer. Por eso el concepto es súper importante. Ahora vamos a plantear una sumatoria de fuerzas en el eje Y. Sumatoria de fuerzas en el eje Y van a ser iguales a 0. Voy a escribir nuevamente con negro. Para aplicar la sumatoria de fuerza en el eje X o fuerza en el eje Y no hay un orden, pueden empezar en el orden que quiera, debería siempre dar lo mismo, a no ser un caso especial que dudo. Bueno, entonces observemos. Para la fuerza de 50 decimos que la componente en Y la podemos determinar por la función seno. Entonces sabemos que sería 50 por, 50 newton por el seno de 25 grados. Pero bueno, antes de esto, para no ir a la carrera, quiero mostrarles algo. A ver, ¿por qué pude saber rápidamente por qué tenía que usar seno? Voy a plantear la función. Dice seno de teta va a ser igual a cateto opuesto. En este caso llamaremos este FY, a ver qué pasa. Listo, entonces a la fuerza en Y sobre la fuerza total, pongámosla así, fuerza total, que haciendo una analogía esto sería igual a 50 newton, simplemente por aclararles ese punto ahí. Listo. Entonces básicamente la incógnita siempre va a ser la componente que yo estoy hallando, o por lo menos en estos casos que estamos abordando. Fíjense que yo siempre voy a despejar FY va a ser igual a seno de el ángulo por la fuerza total o la magnitud de la fuerza. Listo. Esta FY la voy a meter aquí. Eso era lo que yo tenía escrito ahorita. O sea, yo tenía escrito que seno de teta
seno de teta por 50 newton. Fíjense, perdón, 50 newton. Eso básicamente era lo que yo tenía escrito, porque esto es una componente en Y. Yo estoy haciendo una sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, como para que agilicemos un poco, yo sé que poco a poco cuando vamos pasando el curso ya sabemos con qué función podemos sacar. Y siempre va a ser la función multiplicado por esa magnitud de la fuerza. Solamente hasta donde vamos en el curso. Entonces, para poder agilizar un poco los videos y no se nos hagan algo más extensos. Listo, concluido esto, arranquemos. Ya sabemos que la componente en Y de este vector sería seno de teta. Bueno, seno de teta no, de una vez reemplacemos. Seno de 25 grados por 50 newton. ¿Qué otra componente tenemos? La componente de este vector, que si le hacemos el triangulito por aquí, entonces sería este ángulo, quedaría menos seno de alfa ¿por qué menos? Porque este vector apunta hacia abajo, hacia el eje negativo de la Y. Seno de alfa por P, pero ¿cuánto es P? Miren, por acá nos decían que eran 35 newton, borremos eso, por 35 newton. Listo, y esto va a ser igual a su vez ¿a qué? A 0, como lo condicionamos anteriormente, igual a 0. Fíjense que aquí podemos determinar la variable que tenemos por encontrar, que es alfa. Vamos a encontrar a alfa de la siguiente manera. Esto es una ecuación pues muy sencilla y sabemos pues que es algo que deberíamos saber antes de entrar al curso. Entonces, seno de 25 por 50 newton nos da 21.13. Rectifiquen por favor en sus calculadoras, menos el seno del ángulo por 35 newton, y esto va a ser igual a 0. Simplemente vamos a despejar a seno de teta, va a ser igual a 21 punto, esto pasa negativo, punto 13 newton sobre 35 newton. Listo, entonces newton y newton los puedo cancelar. Este menos, voy a cambiar de color, este menos, y bueno, aquí había un menos que es este que está aquí, también se puede ir, y básicamente lo que vamos es a despejar el ángulo. Entonces teta va a ser igual a seno a la menos 1 de 21.13, bueno, ya cancelé los newton, sobre 35. Listo, este ángulo, rectifiquemos en la calculadora, me debe dar 37.1 grados. Y listo, fijémonos en el resultado y es correcto. Aquí está la respuesta, es del libro, lo pueden corroborar. Bueno, ya tenemos el ángulo necesario para que la resultante nos dé totalmente horizontal. Listo, entonces vamos a comprobar, vamos a ver en el ítem B nos dicen la magnitud correspondiente a esa fuerza resultante, y eso es lo que vamos a ver, cómo la vamos a hallar. Entonces prácticamente lo que vamos a hacer, voy a desplazar un poco, vamos a ver, hagamos aquí rápidamente una sumatoria. Voy a borrar esto por aquí. A ver, hagamos una sumatoria de fuerzas en el eje X.
Entonces la sumatoria de fuerzas en el eje X van a ser igual a una resultante en el eje X, como lo habíamos planteado aquí. Miren. Ahora, veamos. La componente en X de P está determinada por el coseno. Entonces decimos menos, porque está apuntando hacia la izquierda del eje X. Entonces decimos menos coseno del ángulo alfa. Bueno, perdón, yo aquí puse teta por seguir trabajando con teta, pero me van a disculpar, esto en realidad es alfa. Listo. ¿Quién es el ángulo alfa? El ángulo alfa es 37.1. Entonces 37.1 grados por 35 newton, y este también sería menos coseno de 25. Corramos un poco nuestro tablero. Menos coseno de 25 grados por 50 newton, y esto va a ser igual a la resultante en X. Entonces, todo esto operándolo en la calculadora, que es una simple resta, voy a poner así, la fuerza resultante en X va a ser igual a pero no lo corroboro en la calculadora, serían 73.21 newton. Ojo, este negativo lo voy a señalar. Este negativo no quiere decir que son menos 73, simplemente que va hacia el eje negativo, o sea, que va hacia el eje menos X. Es lo único que quiere decir, no dice más nada. Ahora, nos están pidiendo la magnitud. Habíamos concluido ahorita, no sé si recuerdan, en la primera parte de introducción del video, y por eso era un concepto fundamental, y era que a ver, el vector fuerza, o mejor dicho, no lo voy a poner así, lo voy a poner que la resultante, la fuerza resultante tiene dos componentes, una fuerza resultante en el eje X, una fuerza resultante en el eje Y. Listo. Pero obedecen al mismo teorema de Pitágoras. Entonces, la fuerza resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de la fuerza resultante en el eje X al cuadrado más la fuerza resultante en el eje Y al cuadrado. Pero recuerden que nosotros habíamos dicho que la fuerza resultante en el eje Y, para que esto fuera totalmente horizontal, tendría que ser una fuerza resultante en el eje X. Por ende, esto se convierte en un 0. Entonces podemos decir que la fuerza resultante va a ser igual a la raíz cuadrada. Bueno, no agilicemos esto. Entonces, ya esto siendo un 0, este se va con este, y queda que la fuerza resultante es igual a la fuerza resultante en X, y esa es la famosa R que nos están pidiendo a nosotros, la resultante, y tiene un valor de una magnitud prácticamente de 73.21 newton, y que está apuntando hacia el eje X negativo. Esto es simplemente lo que quiere decir. Bueno, amigo, espero que les haya quedado claro.
eso es simplemente un ejemplo más de cómo usar las funciones trigonométricas y aplicar condiciones especiales a los problemas según los enunciados.